ciudad de Cali, en el cual me encantó una palabra que dijo. Y quiero que entendamos. Como pastor eres cristiano practicante. Y habemos cristianos nominales, solo sentados en las sillas, y no practicamos el cristianismo. Me encantó como lo dijo. Somos cristianos, ¿qué? Practicantes. ¿Estamos practicando el cristianismo? ¿Estamos modelando a Jesús como Él lo quiere? ¿Estamos haciendo la voluntad que Él anhela? Y eso me dio pie para entender lo que Jesús nos dijo. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo dijo quién? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿A quiénes? Los que caminaban con Él. ¿A quiénes? Los que estaban en obediencia. ¿A quiénes? Miraban lo que Él hacía. ¿A quiénes? Veían la fidelidad y la integridad que tenía Jesús con el Padre. Por eso dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre se hará. Ejemplo dio a todos. Amén. Y hay una pregunta. ¿Qué hacemos cuando una persona parece estar bajo una opresión espiritual? O en resumidas cuentas, cuando está endemoniada. ¿No se han hecho esa pregunta? Pero hay cosas que realmente nosotros no debemos hacer. Primero, si usted no está bien con Dios, no se meta a pelear con huestes celestiales, porque va a salir peor usted. ¿Correcto? Eso que le digo, yo lo viví hace mucho tiempo con un matrimonio que estaba en la iglesia y eran nuevos. Y una hermana dijo, vamos a un centro de rehabilitación X. Fueron para allá, no consultaron, no pidieron oración, no pidieron cobertura, se fueron solos. Llegaron, salieron de allá, duraron 2 días sin dormir, endemoniados, y lo que nos tocó liberarlos. ¿Por qué? Porque usted nunca las cosas espirituales las puede hacer, ¿qué? En sus propias fuerzas. Usted tiene que entender que hay un Dios poderoso. Tiene que entender que Jesús vino a darnos un ejemplo. ¿Cómo pararnos en la raya con las huestes celestiales? Las inmundas. Porque las de Él son hermosas. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros, que no debemos es diagnosticar apresuradamente, como hacemos muchos cuando vemos una persona por ahí tan endemoniada. Y en vez de ir a criticarlo por lo como está, ¿por qué no empieza a orar por esa persona? Señor, hazla libre o hazlo libre. Pero ¿qué tenemos nosotros como cristianos de este tiempo? En la punta de la lengua tenemos la crítica. 2. No debemos convertir el sufrimiento de otros en espectáculo. Y en eso sí que la tenemos bien afilada, porque en vez de decirle, hermanita, ¿cómo está? ¿Le sucede algo? Somos, no se arrime por allá, que está mega endemoniada y se le pegan los chanclas a usted. ¿No somos así? Pues en otra iglesia. En otra, aleluya. Otro punto que no debemos es buscar demonios donde no los hay, porque hay personas que son muy serias, muy calmadas, muy calladitas. Y por tú no romper el hielo a buscar la comunicación con esa persona nueva que está ahí, algo trae oculto. Tan monronguita, ¿ve? ¿Qué tendrá? Y así somos, tenemos el juicio en nuestra lengua, amén. Otro punto, no debemos convertir la expulsión de demonios en el centro del ministerio. Hay gente que le encanta el show. Y los he visto porque aquí en esta ciudad abunda así. Y los gritos, y reprendo, y dele, y la gente, ¡ah! ¡Ah! Y el show. A Dios no le gusta el show. Le gusta tu integridad, tu fidelidad. Que venga, le enderezo el pie y la mano. ¡Ey, ey, ey, ey! Ese show, yo pasé por ese show y lo vi varias veces con mis ojos. Y Dios no está interesado en enderezar un pie o una mano. Está interesado en enderezar tu corazón. Entonces tenemos que tener discernimiento. Los apóstoles no se dejaron guiar por emociones. Se dejaron guiar ¿por qué? Por el Espíritu Santo que moraba en ellos. Amén. Pero ahora debemos dar el primer paso en la dirección correcta. ¿Alguien lo quiere? Y el paso no comienza mirando al demonio, comienza mirando a Jesús. El poder es de Él.
Todo es de Él y para Él y todo es de Él. Amén. La autoridad no está en nosotros, jamás lo va a estar. Tampoco va a estar en nuestra personalidad y tampoco va a estar en nuestros gritos. No va a estar en la cantidad de personas que estén orando y tampoco va a estar en una fórmula. Y no está en un supuesto especialista en expulsador de demonios. Ahora las redes, Dios usa una persona para liberar 2 o 3. ¡Pum! Las redes. Ahí va el usado, el ungido de Dios para las naciones. Y empieza una iglesia a pedir por acá, para acá. Y se prendió el show. Y convertimos el evangelio y la casa, la iglesia de nuestro Señor en un completo circo. Cuando tiene que reflejar es a Cristo. ¿Sabe qué hacía Cristo cuando lo libraba? No digas a nadie, ve calladito. Porque sabía que lo iba a contar ese cabezón, iba a contar lo que Dios hizo. Y así, esa fue la red social de Jesucristo. No digas nada. Tremendo, ¿no? Precisamente por eso Jesús habla de la autoridad que entregaría a sus discípulos y utilizó una expresión que necesitamos detenerlos y de ponernos a contemplar. En Marcos 16, 17. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Entonces respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, ¿quién? Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, más mi Padre que está en los cielos te lo mostró. Me muestra que Pedro sabía con quién estaba andando, pero estaba en ese momento en un clima de espiritualidad que el Padre puso la mirada en él y le reveló quién era su hijo. Ahora la pregunta es: ¿en qué nivel de espiritualidad estás tú y qué te está mostrando Dios? El único demonio que estamos sacando de la casa es la ropa sucia del esposo o de la esposa que está mal colgada en la cocina o en la sala o en el comedor. Se fue el gozo. ¿Por qué te reís? Ay, Señor. Detengámonos en estas 3 palabras. En mi nombre. No dijo en su prioridad, en su autoridad. Dijo en mi nombre. No dijo cuántos suficientes son. No dijo cuán conozcan todos los secretos del mundo espiritual. No lo dijo. Dijo en mi nombre. Porque es el nombre dado sobre todo nombre. El Dios vivo que se hizo carne, que vino a enseñarnos cómo se hacía. Y Jesús por donde pasaba, iba y liberaba, no iba a sacarlos a gritos, le decía. Pasaban. Es más, no tenía ni que hablar muchas veces, porque los mismos demonios lo reconocían. ¡Ey, ey, ey, ey! Aquí has venido a atormentarnos. Hasta le pidieron: envíanos a los cerdos. Vayan para allá, papacito. Sin ningún esfuerzo. La pregunta es: ¿esa llenura que tenía Jesús la tenemos nosotros en estos momentos? ¿Qué estás esperando para llenarte entonces? Porque él dijo: en mi nombre. ¿Cuándo te vas a apropiar de su espíritu, de su nombre, de su voluntad, de caminar verdaderamente como un cristiano puro? Como un verdadero hijo que Dios quiere usar, una hija que quiere enviar a cualquier lugar a liberar mujeres, adolescentes. ¿Creen que esta situación está muy fácil en estos momentos? Está horriblemente mal, pero es lo que Dios quiere para que nosotros nos llenemos de su fuego, de su palabra y de su poder. ¿Le parece? En estos días, hace 3 días se suicidó una niña de 19 años. ¿Qué espíritu tenía? Depresión. Espíritu que está dominando a la juventud ahora. Ahora, les tengo dicho y no me canso de decirle: cuando su hijo se aísle, cuando su hija se aísle, ¡ojo! El diablo lo está agarrando, cuidado. El diablo no avisa cuándo va a llevarse una persona.
Y cuando pasan las cosas decimos, caray, ¿en qué momento? ¿Por qué me descuidé? No, hace rato te descuidaste. Hace rato dejaste de estar lleno y llena del Espíritu Santo. Porque si estuviera lleno o llena, hubieras tenido el discernimiento de saber qué estaba pasando con esa criatura. En mi nombre. Entonces aparece una pregunta. ¿Qué significa realmente actuar en el nombre de Jesús? Otra pregunta que viene, ¿es simplemente pronunciar sus palabras o necesariamente repetirlo muchas veces? O tenemos a Jesús como un amuleto. ¿Vieron el video? Ese pastor estaba lleno del Espíritu Santo. Sé que Dios escuchó su clamor. Salvó a su esposa, salvó a su hijo y salvó a su suegra de 94 años de edad. Pero me hizo una pregunta, pero no vio que se murió el perro. Y le digo yo, es que el perro tiene alma. Salvó las almas. Alguien tenía que pagar el precio, lo pagó el perro. Pero las almas se salvaron. Amén. El nombre de Jesús no funciona como fórmula como la tienen muchos. Tampoco para responder a la manera que nosotros querramos. Mire, hermano, hay muchos textos en los cuales encontramos que hasta una burra sí puede usar la que quiera, es correcto. Los dones y talentos Dios los entrega y sí, son multiformes como lo entrega, Dios no los quita. Pero miedo me daría de usar mal el nombre de Él, que me diga, yo no te conozco, apartado de mí. Estamos en un tiempo de apostasía tan fuerte que ahora es el que más milagros haga, pero no es a Dios, es a mí mismo que me vean. Y eso no es así. La gloria es para Dios. Quien hace el milagro es Dios. El que usa es Dios. El que levanta es Dios. El que sana es Dios. El que liberta es Dios, no tú. Ni lo harás jamás. Lo hace Él. Es la autoridad de una persona que murió hace más de 2000 años por ti y por mí. Y existe un peligro muy grande, muy, muy grande, que podemos tomar el nombre de Jesús y convertirlo, lo voy a decir, como un rito. Hay personas que lo utilizan así. ¿Por qué? Porque, ay Padre, hablar de Jesús no es lo mismo que vivir a Jesús. Cuando usted vive a Jesús, la gente lo puede sentir. Cuando usted vive a Jesús, una sola palabra enviada va y sana y liberta a cualquier persona. Porque es por la fe, es por el don que Dios pone en ti para su gloria. Dianita, ven. Diana, ven. Hay una iglesia, y le voy a decir, oramos por tu abuela. Que lo diga ella. Cuando hay una iglesia unida, Dios hace maravillas. Cuéntalo de tu abuela. Pues el día sábado, a mi abuela le estaban haciendo unas curaciones de una pierna, la cual pues Rosita, mi hermana, es la que le hacía esa curación, y ella la encontró tirada. Cuando va a asistirla, entre ella y mi cuñado la levantan y se dan cuenta que está golpeada su mano derecha, y le curó la pierna y también le sobó la mano. Así ya la asistió y todo. Y el domingo mis tías ya la revisan y resulta que ocupaba hospitalización. Al tener su mano quebrada dijeron que iba a cirugía, y a mí me toca cuidarla el día lunes. Y doctor que llegaba y la checaba, decían que si estábamos enterados que ella iba a entrar a cirugía, y pues decíamos que sí. Le hicieron estudios, tenía lastimado su tórax a raíz del golpe que había recibido. Y cuando yo la estaba cuidando, ella estaba muy renuente, ella se quería ir, quiso que le quitaran el catéter ya tenía su mano muy hinchada, ya no había ni un pedazo de su brazo izquierdo en el que pudieran
ponerle otra inyección, volverla a ponerle el catéter. Y yo estaba llorando y en mi miedo le dije que si me permitía orar por ella y me dijo que sí, pero me dijo, hija, vámonos, ya, así déjenme, dice, tomo, yo ya me voy a ir. A mí se me quebró la voz y le dije que no se iba a ir todavía, que le faltaba mucho tiempo. Y me dijo, vámonos, aquí solamente, me dice, te estás sacrificando, me dice, por esta vieja. Al ratito dan como las 11 de la noche, toca otra revisión médica y me vuelve a decir el doctor, sí sabe que va a cirugía. Yo no entendía todavía que esa cirugía podía ser, pues a lo mejor el fin de ella. Yo decía, pues sí que vaya a cirugía porque le tienen que operar su brazo, pero no. Cuando el doctor dijo que era la cirugía era porque la iban a dormir, el tipo de anestesia que le iban a poner y que tenían que decidir porque no era una cirugía local, era general, quizás hasta intubarla. Y cuando yo le pedí que si podía orar por ella, froté su cabeza y me puse a orar y dije que Dios iba a ser el cirujano de ese brazo. Y hoy, anoche, todavía le pregunto a una de mis tías que si cómo había seguido y dice, solamente estamos esperando que venga el cirujano por ella para que operen su brazo. Y hoy me mandan un mensaje a mi mamá y me dijo, hija, tu abuela está dada de alta, no la van a intervenir, solamente va a estar en recuperación y la vuelven a valorar el martes, pero no van a operarla porque la cirugía podía ser riesgosa por el tipo de anestesia. Y hoy, aquí traigo una foto. Me manda mi tía una foto donde está comiendo y se está tomando su coca. Y la mano ya está bien, su hueso está bien y no hubo cirugía. Amén. Eso es la gloria de Dios. Ahora sí ve, cuando trabaja el Señor, cuando tenemos un corazón limpio y puro. En ese momento tú te vuelves en un hombre o una mujer confiable para Él. ¿Por qué? Porque sabe que Él te va a usar y tú le vas a entregar la gloria a Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dele palmas al que vive. Amados, precisamente por eso, cuando Jesús habló de la autoridad que entregaría a sus discípulos, usó una expresión que necesitaba ser determinante para contemplarla, que fue, en mi nombre se echarán fuera demonios. Pero tengamos en esta parte que quise devolver. No dijo en su propia autoridad, dijo cuando sean suficientes, o sea, cuando estén llenos, cuando estén en obediencia, cuando verdaderamente crean en su poder. Es ahí donde tú vas a empezar a ser usado y usada por Él. Amén. No dijo cuando conozcas todos los secretos del mundo espiritual, dijo en mi nombre. Entonces aparece una pregunta: ¿qué significa realmente actuar en el nombre de Jesús? Yo se lo voy a responder de esta manera. Si usted escuchó de Jesús, si usted empezó a congregarse en Jesús, si desde el momento que usted empezó a llegar a la iglesia, empezó a sentir una transformación en su vida, entonces Jesús empezó a llenarte. Jesús quiere hacer algo contigo. ¿Qué? Que lo modeles en tu casa, que lo modeles en tu trabajo, que lo modeles en la calle. Y a medida de la pureza con que lo estás haciendo, cada vez te va a usar más, más, más y más. Amén. A eso somos llamados, para trabajar en su reino. Necesitamos que toda la iglesia pronuncie siempre el nombre de Jesús a través de la llenura que hay en casa, a través de leyendo las escrituras y a través de la unidad como hermanos en Cristo que se genera. Ahí está la coinonía que a Dios le gusta. Amén. Para responder, volvamos nuevamente a las escrituras, porque el nombre de Jesús no es una fórmula, es la autoridad de una persona, el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces lo utilizamos mecánicamente. ¿No han visto que les da un susto o algo y decimos, ¡ay! Cristo Jesús!
Otros les sale Virgen del Agarradero y así se van saliendo. Se les va saliendo. Pero no, tenemos que estar pendientes de todo. Como si el nombre de Cristo fuera un simple nombre. Me encantó porque vi algo que me llamó la atención. Y tienen que ponerle mucho cuidado cuando le coloquen nombres bíblicos a sus hijos. Ojo muy bien, ¿por qué? Porque esto fue real, lo que me contó un tío esta mañana. Me dice que pasó por una casa y le dijo: doña Marta, ojo con los nombres que le pone a sus nietos, que mire, ahí me los encontré en la esquina. Me encontré a Pablo, Pedro y a Juan fumando marihuana en la esquina. Me dio risa porque realmente colocamos nombres sin saber el significado que trae cada nombre. Y cada nombre hay que saberlo escudriñar. Amén. Amados, Jesús, preste atención, en Hechos 19 nos muestra precisamente qué ocurre cuando alguien intenta utilizarlo de esa manera. ¿Qué dice? A Jesús conozco, dijeron los demonios. ¿Lo podemos leer? Vamos a leerlo. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos entrenaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro. Oiga pues, conocían a Jesús, pero ¿dónde sacaron este conjuro? Conjuro significa que hechicería, brujería. Por Jesús, que es el que Pablo predica. ¿Qué autoridad encontraron ahí? ¿Cierto que no hay autoridad? Por eso los demonios dijeron, ¿qué dijeron? A Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes, amados, usted tiene que llenarse verdaderamente de una escritura pura. No, pastor, no entiendo. Dígale al Señor que le revele, porque a medida que usted se llena, recibe algo tan poderoso que llama autoridad. Autoridad divina por Dios. Y usted con autoridad, Dios lo va a usar en cantidad de cosas. La autoridad se gana cuando usted decidió caminar en santidad. Vuelvo y lo repito. La totalidad de la autoridad usted la gana cuando decide caminar totalmente en santidad. ¿Qué significa santidad, pastor? Apartado para el Señor. ¿Cuántos apartados verdaderamente hay aquí para el Señor? Es muy difícil. Diga, estamos trabajando, pero lo vamos a lograr. Amén. Hechos 19:13 dice: os conjuro, porque Jesús, el que predica Pablo. ¿Qué autoridad? Vuelvo y le repito, no hay ninguna autoridad en esa parte. Solo está él y él. ¿Y Jesús? No. Entonces el hombre poseído se lanzó contra ellos. Y ya recuerdan lo que pasó, ¿no? Le rompió la ropa y los cascó a todos. ¿Alguien no le ha llegado a ver una cosa de esas? Yo sí he visto personas revolcadas por demonios. Y me tocó ver uno rodando de por allá hasta por allá en un lugar donde estuve ahí, y gritaba. Y eso es espantoso. Pero usted tiene que estar con autoridad ahí. Y recuerdo que ese día el pastor se quitó. Y ese, ¿qué pasó? Ve tú. Ya sabes de quién te hablo. Y me tocó, y yo saqué, Señor, aquí estoy. Y la gloria es para él. Me paré con autoridad y ese muchacho vomitó hasta la primera leche materna que le habían dado y fue liberado. ¿Quién se gana la gloria? Él. Ese es el trabajo que vinimos a hacer para darle la gloria a él. En el nombre de Jesús hay que trabajar siempre, porque el poder de su Espíritu está en ti. Dígale que tiene a su lado: despierta el Espíritu Santo que está en ti. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús dijo en mi nombre? ¿No se han preguntado? Porque la autoridad no pertenece al discípulo. Mire qué fuerte. Pertenece a Cristo. Usted no puede apropiarse de algo que no le pertenece. Pero si usted dice: Señor, tú moras en mí,
yo hago tu voluntad, ahí ya es otro cuento en el cual Él te lleva ¿a qué? A un nivel mayor. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos siendo claros? ¿Hasta ahí es donde vamos? Jesús no dijo en su propio poder echarán fuera demonios, dijo en mi nombre, y esto aparece nuevamente en el libro de Hechos. Pedro dice al cojo en Hechos 3:6. Colócalo, Hechos 3:6. Dice, ni tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. Un hombre que conoció a Jesús completito. Un hombre que vivió la llenura total y completa del Espíritu Santo. Un hombre que cuando Jesús partió, entendió el propósito que tenía que hacer. Fue tan fuerte el propósito de él que en su primer discurso, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, se paró con autoridad y predicó. Su primer discurso, 3,000 se convirtieron. Segundo discurso, 5,000. Entonces estaba tan lleno este varón del Espíritu Santo que acá le dice, ¡hey! Levántate y anda. ¿Quién habló? ¿Pedro o el Espíritu Santo? Aleluya. Ese es el que tiene que morar en nosotros en todo momento. La verdad, mira que tiene a tu lado y dile, ¿está morando el Espíritu Santo en ti? Es hora de que Él more, es hora de que Él nos use, es hora de que empecemos a caminar ¿en qué? En fidelidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que nos use como Él quiere. Amén. Pablo le dice al espíritu de la muchacha en Hechos 16:18, dice, presta atención a todo lo que estamos organizando acá suavecito. Hechos 16:18. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en la misma hora. Otro siervo lleno del Espíritu Santo que pasaba por una calle y había una muchacha, una pitonisa, que la estaban usando para ganar dinero. Pero los mismos demonios la usaron. Esos siervos de Dios les tumbó el negocio, les dieron una pela a Pablo y sí les van para el bote. ¿Por qué? Porque les tumbó el negocio. Así que usted no se aflige cuando usted le sirva a Dios y todo le salga mal. Bienvenida al club. Porque es real. Para poder modelar a Cristo tenemos que sufrir ¿qué? Aflicción, penurias, escasez, hambre, dolor. ¿Qué le más? Todo eso tenemos que vivirlo para poder modelar a Cristo. Pues si no dirán al cielo, qué chiste este sin sufrir. ¿Ah? Quiere victorias, pero no quiere pagar el precio. La autoridad no se acumula, amado. La autoridad pertenece a Cristo. El nombre que libera siempre será el de Él, el que salva. ¿Estamos ahí? Aquí aparece algo que todavía es más profundo. No estamos hablando simplemente de un hombre que tiene autoridad sobre los demás. Sobre los demonios, perdón. Estamos hablando del nombre que tiene autoridad para salvar. ¿Pablo salvó? No. ¿Pedro salvó? No. ¿Juan salvó? No. ¿Lucas salvó? Ninguno salvó. ¿La Virgen del Agarradero salvó? No salvó. Salvó Cristo. Amén. Pedro había dicho después de sanar al hombre cojo, y se notó en todos, oiga muy bien, y a todas, todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesucristo, echó el nombre para creer en el poder de Él, pero no le creyeron. Una vez, 3 años y medio, Jesús caminando
con ellos, llenándolos, discipulándolos, preparándolos. Se va y lo dejan, después de que lo matan, resucita, les da el depósito, se va y deja a sus discípulos y tampoco les creen. ¿Alguien ha estudiado cómo murieron los discípulos? Ok, próximamente lo vamos a predicar para que vean cómo es de bueno. Uno crucificado al revés, otro a espada, otro arrastrado por un caballo, otro en una paila frita. Es el único que se salvó. Y así te quejan a ti porque te levantan un chisme. Madura, hola. ¿Ah? Pedro llega aún más lejos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dijo en Hechos 4:12. No lo hay ni lo va a haber. El mismo nombre, el nombre en el cual los discípulos reciben la autoridad, es el mismo nombre de aquel que sana. Es el mismo nombre de aquel que liberta. Es el mismo aquel que viene a salvar tu vida, a decirte te amo. Aquel que no te está juzgando, ese mismo nombre, ese viene a decirte ya te perdoné, levántate, ven conmigo. Es que he hecho muchas embarradas. Olvida, suelta y vamos para adelante. No sé predicar, calma. El fuego lo pongo yo, dice el Espíritu Santo. Nos encanta ponerle pretextos a la voluntad del Padre, ¿no? Y no estamos hablando de una palabra poderosa pronunciada de labios, sino que el Espíritu Santo, cuando empieza a morar en nosotros, nos inquieta y sentimos un fuego y muchas veces no podemos callar. ¿A alguien le ha pasado eso? O más sencillo, estás tan lleno, tan llena del Espíritu Santo que empiezas a gritar y a llorar sin saber qué es. Es Él que te está sanando, es Él que te está limpiando, es Él que quiere dejar ese vaso brillante, limpio, para empezar a usar. Estamos hablando de Jesucristo. Por eso cuando un creyente actúa en el nombre de Jesús, no está pronunciando una contraseña espiritual. Está actuando como un instrumento de aquel cuyo nombre tiene totalmente la autoridad en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo. Amén. El poder no está en nosotros. Nosotros obedecemos, nosotros anunciamos, nosotros actuamos bajo autoridad, pero Cristo es el que salva y Cristo es el que sana. ¿De qué me sirve ganarme el mundo y perder mi alma? ¿De qué me sirve buscar ser reconocido? Que era lo que no me sirve de nada. Y si supiera la felicidad que a mí me da, y yo creo que Jorge también está en la misma sintonía conmigo, Nubia, todo, que cuando oramos por una persona, sentimos como que algo hermoso, una paz, un gozo que dice, wow, Señor. Hasta uno se pregunta, ¿por qué yo? Porque Él lo quería y Él lo quiere. Y quizás ahora entendamos mejor por qué los apóstoles nunca intentaron convertirse en protagonistas de milagros. Ay, Señor, pisamos callos. Miren las redes cuántos protagonistas de novela hay en estos momentos. Porque tienen el evangelio como una novela. Pedro nunca dijo, miren el poder que tengo. Levanté el que estaba allá, con la sombra los sané. Cabezón, donde hubiera dicho eso, como le hubiera ido. Oiga, Pablo tampoco dijo, miren el poder que tengo. Tampoco lo dijo. Nunca quisieron ser el centro de atracción de nadie. Quisieron que el nombre dado sobre todo nombre fuera exaltado. ¿Estamos preparados para exaltar al Rey de Reyes? Esa es la gloria, nada es para nosotros. Amén. Porque debajo del cielo no existe otro nombre y no hay otro Salvador. Solo tenemos el único, Jesucristo. Y no necesitamos multiplicar su nombre para hacerlo poderoso. Él ya es poderoso. Usted hable o no hable, Él ya es poderoso. Usted haga o no haga, Él ya es poderoso. ¿Lo digo o no lo digo? Con usted o sin usted, Él es poderoso. Sencillo. Así que dígale, Señor, está bien ya, úsame, déme aquí y lo va a hacer. Amén.
surge una pregunta, entonces, ¿para qué oramos? Y aquí tenemos que hacer un distintivo muy importante, que en el nombre de Jesús no necesite, oiga muy bien, ser repetido muchas veces, significa que no podamos estar en unidad, porque la Biblia me lo dice, no dejar de congregarnos como muchos tenemos por costumbre. Aún Jesús se congregaba. Y hay hombres y mujeres en este tiempo, ay, después voy, no necesito estar todo el tiempo dentro de la iglesia. What? Un poco más sencilla, Jesús, siendo Cristo encarnado, el Dios encarnado, tenía a su pastor. En ser, sí, su primo Juan. Entonces, si vamos a hablar de autoridad, tenemos que estar sometidos a una autoridad que es en Cristo. Amén. Dice su bendita palabra que si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Si no honramos al que vemos, ¿cómo vamos a honrar al que no vemos? Es que el que no vemos deja que te raspes para después enderezarte, pero el que vemos te corrige y te echa, lo echas de enemigo. La iglesia, amados, tiene que estar preparada para orar en todo tiempo. Tanto pastores como líderes, como servidores, todos tenemos que estar en una misma unidad, clamando. Y ahí, ustedes y nosotros somos el equipo que Dios llama. ¿Para qué, pastor? Para romper cadenas de enfermedad, para echar demonios de escasez, para echar demonios de infidelidad, demonios de enfermedad. Amén. La iglesia, para que no digan que es ahora que manipulamos, no, la iglesia primitiva nos lo enseñó a hacer, pero ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Es que la serie de Netflix está muy buena, no me la puedo perder, ¿no? Amén. Los creyentes desde afuera, desde el Antiguo Testamento hasta ahora, siempre nos enseñaron a orar unos por otros. Cuando oramos unos por otros, estamos ejerciendo y desarrollando el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. ¿Para qué? Para poderte usar. ¿Y por qué más oramos, pastor? Pues porque somos débiles. Porque desde que llegamos a los pies de Cristo sabemos que un error nos cuesta la entrada. Porque sabemos que sin Él nada somos. Porque sabemos que desde que lo aceptamos y Él entró a nuestras vidas fuimos transformados. ¿O hay alguno que no se ha transformado? ¿Lo digo o no lo digo? No, no lo voy a decir esta vez. Santo el Señor. Es muy fuerte lo que iba a decir, pero no. No. Después se la suelto. No. Ok. Quiero que levantémonos, vamos a orar por eso. No voy a tragar esta palabra porque es muy fuerte y la voy a dejar para otro lado, la verdad. Quiero hacer una pequeña oración. Si usted está dispuesto a hacerla, puedo asegurar que usted va a recibir algo de parte de Dios.